Muy buenas tardes, gracias por conectarse hoy con nosotros. Hoy invitamos por primera vez a Ivonne Cardona, consejera genética, licenciada y certificada, quien nos hablará sobre riesgos y usos de pruebas genéticas. Ivonne, un placer tenerla aquí hoy, y a Soledad también, que va a hablar de su historia personal. Pues lista, puede empezar. Gracias por estar aquí otra vez. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes virtualmente. Como dijo Lisbeth, mi nombre es Ivonne Cardona, yo soy una consejera genética y vivo y trabajo en Los Ángeles, California. Hoy les voy a hablar del cáncer familiar y hereditario. Y unos temas que vamos a cubrir hoy son los principios básicos de cáncer y de ADN, cómo se relacionan las mutaciones genéticas con el riesgo de cáncer, y el enfoque de hoy es más bien el cáncer ginecológico, el uso de las pruebas genéticas, acceso a las pruebas genéticas y cómo abordar el tema del riesgo hereditario con familiares. También tenemos aquí hoy a la señora Soledad Hernández, que es una amiga de la clínica, también fue una paciente hace unos añitos, y nos va a compartir un poco de su historia hoy. Entonces vamos a empezar con los principios básicos de cáncer. Sabemos que el cuerpo humano está hecho de billones de células, y en la parte interior de la célula se encuentra el ADN, que es nuestra información genética completa. A mí me gusta pensarlo como un manual de instrucciones para hacer un ser humano. Y estas células crecen y se dividen para producir células nuevas a medida que el cuerpo las necesita. Y por lo general, estas células mueren cuando envejecen demasiado o cuando son dañadas. Luego las células nuevas toman su lugar. Entonces, el cáncer comienza cuando estos cambios dañosos se interfieren en este proceso. Y los cambios dañosos también se llaman mutaciones. Y las células entonces comienzan a crecer de manera descontrolada y pueden formar una masa que se llama un tumor. Un tumor puede ser canceroso o también benigno, y algunos tipos de cáncer también no forman un tumor, como los tipos de cáncer de sangre, las leucemias, la mayoría de los tipos de linfoma. Entonces, sabemos que también hay muchos factores que pueden causar daño a nuestro ADN, a las células, estas mutaciones. Uno es que ya llevamos errores genéticos o mutaciones en nuestro ADN desde el nacimiento, entonces la herencia, la luz solar, específicamente la radiación ultravioleta, también puede causar daño a nuestro ADN. Las sustancias químicas, virus, tabaquismo y también división celular. Y el enfoque de hoy es el desarrollo de cáncer por causa de la herencia. Entonces, sabemos que la herencia puede contribuir al desarrollo de cáncer, pero es muy importante tomar en cuenta que el cáncer es una enfermedad muy común, y la mayoría de cáncer ocurre por casualidad. Son casos esporádicas o también casos desconocidas. Y eso es aproximadamente 70% de los casos de cáncer. Solamente entre 5 y 10% de casos de cáncer son hereditarios. También hay otros casos de cáncer familiares. Les dicen familiares porque quiere decir que sí hay muchos diagnósticos de cáncer en la familia, pero ya no es debido a algo de la herencia. Puede ser cosas que compartan las familias, ¿verdad? Viven en el mismo lugar, a veces comen lo mismo, su dieta es similar, entonces hay otros factores.
Ok, entonces aquí tenemos una imagen de nuestro ADN y esto, si recuerdan, es nuestra información genética completa y cada segmento de nuestro ADN se llama un gen. Y tenemos muchísimos genes en el cuerpo, más de 20,000 genes, y cada gen tiene su propio trabajo. Entonces, hay unos genes que se encargan de cosas como el color de los ojos o del cabello, y hay otros genes, como estos genes aquí, que nos protejan de cáncer o ayudan a prevenir el cáncer. Y todos tenemos estos genes. Los hombres y las mujeres tienen los mismos genes y vienen en un par. Entonces, recibimos una copia de la mamá y la otra copia del papá. Aquí, esta imagen demuestra cómo las mutaciones se transmiten de padres a hijos. Entonces, el X significa que hay una mutación o un error genético en una de las copias de los genes. Y esta señal, la flechita, quiere decir que es un gen normal, ¿verdad? No tiene cambio genético, no hay error. Entonces, con cada hijo o cada embarazo, hay una probabilidad de 50% transmitir esta mutación a los hijos. Entonces, eso es como sucede el riesgo hereditario. Entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos este riesgo de cáncer hereditario? Pues hay pruebas genéticas que sirven para indicar este nivel de riesgo hereditario, ¿verdad? También pueden indicar el tratamiento. Para las personas diagnosticadas con cáncer, estos resultados de la prueba genética pueden afectar las opciones de tratamiento para que sean a veces más personalizados o más potentes. También incluyen las decisiones para someterse a cirugía, quimioterapia, radiaciones o otros tratamientos o medicamentos selectivos. Pueden cambiar el seguimiento médico para alguien, entonces, por ejemplo, vigilancia más seguida, ¿verdad? Como mamografías o estudios de resonancia magnética, los MRIs, y eso también puede empezar hasta más antes en vez de esperarse a una edad más mayor. Y últimamente también benefician a otros miembros de la familia, ¿verdad? Porque ya saber que hay algo en la familia que nos predispone a un cáncer, otros familiares también se pueden hacer el estudio y empezar con vigilancia más temprano. Como mencioné anteriormente, el enfoque de hoy más bien son los cánceres ginecológicos. Y estos son cánceres que afectan a los órganos de las mujeres, reproductores de las mujeres, y incluyen cáncer del cuello uterino, del ovario, la vagina y vulva. Y también el útero, la matriz. Típicamente el cáncer de cuello uterino o cáncer de cervix y la vagina y vulva no están asociados con síndromes de cáncer hereditarios. Es decir, que el riesgo de padecer estos tipos de cáncer no es debido a algo de la herencia. Más bien son otros factores como factores ambientales. Sabemos que el virus de papiloma humano o BPH causa casi todos los casos de cánceres de cuello uterino y no es debido a la herencia. Entonces vamos a hablar más acerca de cáncer de ovario y también cáncer de útero. Y no es decir que los cánceres de cuello uterino o de vagina o vulva no son diagnósticos serios, ¿verdad? Por supuesto, sí merecen su propia evaluación y tratamiento, solamente que no están asociados con un riesgo hereditario. Y hay varios síndromes que involucran a los ovarios y la matriz. Uno de ellos es el síndrome de cáncer hereditario de mama y de ovario.
o SHMO. También en inglés se dice Hereditary Breast and Ovarian Cancer, o por sus siglas en inglés HBOC. Este síndrome está asociado con un mayor riesgo de padecer cáncer de mama, de ovario, de páncreas y en los hombres del próstata. También hay otro síndrome de cáncer hereditario que se llama un síndrome de Lynch, y en este síndrome vemos un mayor riesgo de padecer cáncer de matriz o de útero, de ovario, de colon, de estómago y también otros tipos de cánceres que se ven menos frecuentes. Entonces, ¿qué significa un mayor riesgo de estos cánceres? Recuerdan que el cáncer es una enfermedad muy común, ¿verdad? Todos tenemos riesgo de padecer cáncer solo por tener el tejido o los órganos que tenemos. Sabemos que el riesgo promedio de padecer cáncer de seno en la población general es aproximadamente 12%, y esto nada que ver con la genética. Entonces, el riesgo promedio es 12%. Una mujer que lleva una mutación o un cambio genético en el gen BRCA1 ya tiene un riesgo mucho más elevado, y eso puede subir hasta más de 60%. Y una mujer que tiene una mutación en BRCA2 tiene un riesgo de padecer cáncer de mama que es mucho más elevado en comparación con una mujer en la población general. Ahora, el riesgo promedio de padecer cáncer de ovario en la población general es dentro de 1 y 2%. Una mujer que tiene una mutación en el gen BRCA1 ya tiene un riesgo de entre 39% y 58%, que es mucho más elevado. Mujeres con mutaciones en el gen BRCA2 también tienen un riesgo elevado, entre 13% y 29%. Entonces, esto a veces da miedo, ¿verdad? Es algo que puede causar mucha ansiedad, pero aún es importante saber que sí hay medidas que uno puede tomar para reducir su riesgo de padecer estos cánceres o detectarlo a una etapa temprana si tiene estas mutaciones. Entonces, ¿qué puede hacer uno, verdad? ¿Qué son estas medidas? Sí hay recomendaciones que tomamos de guías de recomendaciones nacionales y internacionales y profesionales que nos dan como una estrategia para prevenir estos tipos de cáncer. Entonces, lo que recomiendan es autoexámenes mensuales de seno de las mamas a partir de los 18 años. Exámenes clínicos de mama 2 veces al año a partir de los 25 años. Imágenes por resonancia magnética o MRI anuales de ambas mamas, y esto puede empezar a los 25 años para alguien que tiene una mutación en uno de estos genes. Una mamografía anual de ambos mamas entre los 30 y 75 años. Y también pueden considerar exploración ginecológica a través de ecografía transvaginal y análisis de sangre de CA-125 cada 6 meses. Es importante tomar en cuenta que estas pruebas de detección de cáncer de ovario aún no son capaces de encontrar la mayoría de estos cánceres a una etapa inicial o una etapa temprana. Entonces, también es recomendable hablar con su médico de cirugía profiláctica a partir de los 35 años o una vez que la mujer ha dejado de tener hijos para extirpar los ovarios. Y solamente porque la mayoría de veces cuando encuentran estos tipos de cáncer ya está en una etapa avanzada y puede ser muy peligroso.
El síndrome de Lynch es el otro síndrome de cáncer hereditario que involucra los ovarios y la matriz. Entonces, aquí podemos ver que la morado es el riesgo de alguien que tiene una mutación, ¿verdad? Entonces, el azul es el riesgo de alguien en la población general, es el riesgo promedio. Alguien que tiene una mutación en uno de estos genes que están asociados con estos síndromes, ya tiene un riesgo de padecer cáncer de la matriz es mucho más elevado en comparación con la población general. Igual con cáncer de ovario, es entre 12 y 20%, dependiendo del gen. Las recomendaciones para portadores de mutaciones en los genes asociados con el síndrome de Lynch son un poquito diferente y va a depender en el gen específico que tiene esta mutación. Entonces, lo que recomiendan es una colonoscopia cada 1 o 2 años a partir de los 20 a 25 años. También se puede considerar la posibilidad de hacerse pruebas de detección mediante biopsias del útero cada 1 o 2 años. Y como vimos anteriormente, también pueden considerar estos exámenes y análisis de sangre para detectar cáncer de ovario. Y para reducir su riesgo lo más posible, pueden considerar cirugía profiláctica, ¿verdad? Para extirpar el útero y los ovarios. Pero aún sí es importante que habla con su equipo de atención médica acerca de estas opciones, ¿verdad? Porque cada persona sí es diferente. Entonces ya hablamos de ciertos síndromes de cáncer hereditarios y recomendaciones para los que padecen estos síndromes, pero recuerden que la mayoría de cáncer no es hereditario. Entonces la pregunta es, ¿debe uno preocuparse del cáncer hereditario? ¿Existe riesgo familiar? ¿Debe uno someterse a una evaluación genética, una prueba genética? Pues en el campo de la genética hay ciertas señales que sirven como banderitas rojas que nos hacen sospechar que tal vez hay algo hereditario en la familia. Y estos incluyen un diagnóstico de cáncer a una edad temprana, típicamente antes de los 50 años. También combinaciones de ciertos cánceres como cáncer de seno y cáncer de ovario, o varios diagnósticos de cáncer en diferentes generaciones, como abuela, mamá, hija. Entonces, generalmente consideramos los siguientes antecedentes como banderitas rojas. Un cáncer de mama, útero o colon diagnosticado antes de los 50 años. Cáncer de ovario o de páncreas a cualquier edad. Y antecedentes familiares, si hay una mutación patogénica en genes asociados con el cáncer, como en el gen BRCA1 o BRCA2, y ya está confirmado, sí es recomendable que otros familiares también se hagan el estudio genético para saber si son portadores de esta mutación. Antecedentes de 2 o más familiares con diagnóstico de cáncer de mama, ovario, próstata o páncreas en el mismo lado de la familia. Y también un familiar hombre con cáncer de mama. Los hombres sí pueden padecer de cáncer de mama. Es menos frecuente, ¿verdad? O más raro porque los hombres tienen menos tejido de mama. Pero, por ejemplo, un hombre que tiene una mutación patogénica que le predispone a estos cánceres, es un poco más, su riesgo es más elevado. Entonces, si alguien en su familia, un hombre, se padece de cáncer de mama, también es una bandera roja. Entonces,
siguiendo con este tema, debe preocuparse del cáncer hereditario, pues es importante saber bien los antecedentes de los familiares, ¿verdad? Debe uno hablar con su familia sobre la historia familiar de cáncer. Pueden preguntar quién tuvo cáncer, qué tipo de cáncer fue, a qué edad. Puede ser necesario a veces obtener expedientes médicos y biopsia de cánceres de la familia. A veces, por ejemplo, a veces yo tengo pacientes que me dicen, mi abuela sí tuvo cáncer abdominal, pero no tienen otros detalles, ¿verdad? Y eso puede ser un cáncer del estómago, cáncer de ovario, cáncer de cuello uterino, entonces es a veces necesario verificar esta información. Puede consultar con su médico o un consejero genético sobre su historia familiar de cáncer y puede preguntar si una prueba genética o vigilancia de alto riesgo es apropiado para usted. Entonces, aquí tengo más información acerca de dónde y cuándo ver a un doctor o asesora consejera genética. Tengo una foto también de mi equipo aquí en Los Ángeles. Todos somos asesores o consejeros genéticos y los asesores genéticos sí están disponibles en muchos centros de atención médica. En muchos casos, los pacientes son derivados o referidos por sus proveedores debido a antecedentes personales o familiares. Entonces, ya cuando hablan de su historial familiar, a veces estas banderitas rojas pueden servir como algo que le ayuda a obtener esta cita con un asesor genético. También puede uno preguntar a su médico de atención primaria si lo puede derivar a un consejero genético. Es importante prepararse para contestar muchas preguntas acerca de la historia familiar médico y también antecedentes familiares. Aparte de eso, también puede uno encontrar un asesor genético buscando en línea o comunicándose con la Sociedad Nacional de Asesores Genéticos. Aquí está el enlace, findageneticcounselor.nsgc.org. Puede buscar una cita para ver a una consejera genética en persona o también virtualmente. Si es necesario hacerse una prueba genética, los asesores genéticos también pueden coordinar esto para usted. La prueba genética usa su saliva o sangre para revisar su ADN. Entonces, estamos analizando esos genes que están asociados con el desarrollo de cáncer. Y esto puede revelar si hay mutaciones o cambios en un solo gen o también en varios genes, ¿verdad? Y esto ayuda para cambiar el manejo de su cuidado. Hay 3 tipos de resultados que pueden regresar con un estudio genético. El primero viene siendo un negativo, que quiere decir que no encontraron cambios genéticos o mutaciones en los genes que analizaron que aumenta su riesgo de cáncer. El segundo tipo de resultado es un positivo y esto quiere decir que sí identificaron un cambio genético o mutación en los genes que analizaron que aumenta su riesgo de cáncer. Aparte de estos tipos de resultados, a veces hay otros hallazgos adicionales que se llaman variantes de significado incierto. Y esto significa que sí encontraron un cambio genético en los genes que analizaron, pero aún no tienen suficiente información para decir que es algo dañoso, que aumenta su riesgo de cáncer, o es algo negativo, que es una diferencia normal. Y este tipo de resultados es muy común y es porque todos tenemos cambios en nuestro ADN, lo que nos hace únicos. Entonces, cada día están haciendo estos estudios en más y más gente y están encontrando diferencias que
que son normales, pero que no se han visto mucho en el pasado. Entonces, quieren asegurarse que es algo negativo o algo normal antes de ponerlo así en el reporte. Entonces, se queda como en el medio y siguen colectando más información. Ya cuando tienen suficiente información para reclasificarlo, mandan un reporte nuevo y le dejamos saber a los pacientes, ¿verdad? Entonces, no es algo que nos preocupa. Estamos pendientes para ver si algo cambia, pero la mayoría de veces, cuando ya tienen suficiente información para reclasificarlos, es algo que sale negativo o normal. Muchos laboratorios genéticos sí tienen programas de asistencia financiera o opciones de pagar en efectivo. Entonces aquí hay ejemplos de varios laboratorios en donde uno puede usar estas opciones. Hay Invitae, Integrated Genetics, Ambry Genetics, Quest, Color, GeneDx y Myriad. Y en los sitios de web tienen más información acerca de esto. Okay, entonces ya tenemos mucha información acerca de la genética y qué significan ciertas indicaciones, pero también sabemos que el riesgo de cáncer o el riesgo genético es algo que involucra a familias enteras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un cambio genético que aumenta el riesgo de cáncer en alguien también afecta a otros miembros de la familia. Y quiero repasar cómo hablar con la familia acerca del riesgo de cáncer, porque hablar de cáncer y enfermedades puede ser bien difícil, ¿verdad? En muchos casos, el cáncer es un tema tabú y no se habla mucho de la enfermedad o tratamientos o cirugía. A veces hay barreras emocionales, ¿verdad? Puede ser difícil hablar de alguien que ya falleció o hay a veces información médica limitada o también situaciones más complejas en las familias que no permiten saber toda la información. Pero aún es importante, ¿verdad? Y porque puede prevenir el cáncer o informar el manejo de cuidado de otros familiares. Entonces, hay unas recomendaciones que tenemos de cómo abordar el tema con familiares. Tomar ventaja de las reuniones familiares, ¿verdad? Este es un tiempo en donde familiares se pueden juntar y tal vez hablar de patrones conocidos en la familia o verificar antecedentes. Puede uno compartir la experiencia de su proceso de evaluación genética, ¿verdad? ¿Por qué se sometió a una evaluación genética? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué necesita uno? Y si se sometió a una prueba genética, ¿qué fueron los resultados? ¿Cómo va a cambiar el manejo de su cuidado? Toda es buena información que puede compartir con sus familiares. Es importante también ser respetuoso de los sentimientos de sus familiares. Sabemos que hablando de este tema puede ser difícil, ¿verdad? Y cada persona tiene el derecho de saber su riesgo y también tomar las decisiones que son las mejores para, para esa persona, ¿verdad? Entonces es importante tomar esto en cuenta. Quiero también compartir unas palabras de, un sitio que habla de este tema. Una señora dijo, mi tía Jena es la historiada de la familia. Se ha dedicado a recopilar meticulosamente cada detalle.
Antes de llamar a otros familiares, me puse en contacto con ella para que me ayudara a comunicarme con parientes lejanos. Hice bien porque ella me ayudó a hacer una lista y se comunicó con varios de los familiares con los que yo había perdido contacto. Ojalá que todos tuviéramos una tía ajena, ¿verdad? Que tiene esta información. O tal vez ustedes son la tía ajena en su familia que pueden ayudar a otros familiares a tener esta información, que es bien clave. También otra persona dijo, me había distanciado de mi familia paterna, así que agradecí cuando mi primo se comunicó conmigo para informarme sobre los resultados de la prueba genética. También eso es otra cosa, ¿verdad? La tecnología nos permite ponernos en contacto y comunicarnos con nuestros familiares de diversas maneras, ¿verdad? Entonces, es bueno tomar ventaja del Facebook y del WhatsApp para comunicarse con familiares más lejanos y juntar esta información bien importante. También quería hablar de unos mitos comunes acerca del cáncer. El primero, que solo las mujeres pueden ser portadoras de una mutación hereditaria asociado con el riesgo de padecer cáncer. Esto es falso, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres pueden heredar una mutación genética asociada con cáncer, ya sabemos eso. Los hombres no pueden desarrollar mutaciones asociadas con cáncer de mama. También ya sabemos que esto es falso, ¿verdad? Los hombres sí pueden desarrollar cáncer de mama. Es menos frecuente, pero sí tienen tejido de mama y en esas células, en ese tejido es donde puede a veces desarrollar el cáncer, ¿verdad? Igual los hombres y las mujeres tienen los mismos genes, ¿verdad? Entonces, si hay una mutación en el gen BRCA1 que lleva, por ejemplo, el papá de uno, hay una probabilidad de 50% que él puede transmitir esa mutación a los hijos. Y es algo que no podemos evitar, ¿verdad? Porque no podemos escoger los genes que transmitimos a nuestros hijos, igual como no podemos escoger los genes que heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Otro mito es que llevar una mutación genética significa que un diagnóstico de cáncer es inevitable. Esto también es falso. Sabemos que llevar una mutación genética que está asociada con el desarrollo de cáncer sí predispone a uno a desarrollar cáncer o sí la probabilidad es más alta, pero no es 100% garantizado que alguien va a padecer de cáncer. Las pruebas genéticas son muy costosas y no las cubren los seguros. Esto también no es cierto, ¿verdad? El costo de las pruebas genéticas sí ha disminuido bastante y ahora son más asequibles. La mayoría de los seguros también cubren estas pruebas, especialmente en el caso de personas que ya tengan un familiar que dio positivo. También hay alternativas para quienes no cuentan con seguro y como mencioné antes, hay laboratorios respetados que sí ofrecen ayuda financiera o pruebas de bajo costo a personas que no tienen seguro médico. También hay muchísimos recursos en la red, ¿verdad? Acerca de cáncer hereditario que están disponibles también en español. Una organización que me gusta mucho se llama FORCE. Significa Facing Our Risk of Cancer Empowered. En español es Enfrentando Nuestro Riesgo de Cáncer Empoderados. En el sitio de FORCE tienen mucha información acerca del cáncer hereditario, ¿verdad? En inglés y también en español. Tienen proyectos como este, información importante sobre genes y cáncer.
y una guía para dar a conocer resultados de pruebas genéticas con familiares, todo en español. Sí recomiendo visitar el sitio de Force. También el cancer.net ellos ofrecen información confiable y compasiva para personas con cáncer y sí tienen mucha información en español. El Instituto Nacional de Cáncer es el principal organismo del gobierno federal de investigación y capacitación sobre el cáncer. Ellos también tienen muchísimos recursos y información en español. Y por supuesto, Latina Share tienen muchos programas educativos. Me encanta la página de Instagram que tienen, muchos videos de programas educativos y todo bien bonito, ¿verdad? Y bien fácil para compartir con sus familiares. Entonces, ahora vamos a hablar con la señora Soledad Hernández sobre su experiencia. Señora Hernández, si se puede, no sé si Blanca está ahí con usted para ayudarle. Ok, ¿No? sí. Ya la escucho. Ajá. Ok, entonces, señora Hernández, ¿nos puede decir un poco de usted? Mm, No hace más de 11 años mi hermana, la que sigue de mí, fue diagnosticada con cáncer ovárico. Perdón. Ella fue... No se ¿verdad? escucha bien, perdón. Si quiere pasar aquí conmigo, Soledad, yo creo que sería más fácil, porque no la escuchamos muy bien. Gracias. Ok. Ok, entonces, ¿nos puede decir un poco de usted? Ajá. Pues nuestra historia con el cáncer empezó con mi hermana. Ella fue diagnosticada con cáncer ovárico y ya estaba muy avanzado su cáncer. Al año de que ella, aquí en este hospital le dieron su tratamiento y la ayudaron, me diagnosticaron a mí con cáncer de seno al año. Entonces, fue muy extraño para los doctores que dos familiares cercanos tuvieran cáncer y de ahí le propusieron a mi hermana hacerle el estudio genético y dijo ya que sí. Después me lo hicieron a mí y lo compararon. Y las dos tenemos mutación. Tenemos el BRCA1, tenemos. Y de ahí empezamos con que se lo hicieron a todos mis hermanos. Y nos dimos cuenta que de los 8 hermanos, a 4 somos positivos. 4, o un hermano hombre y 4 hermanas mujeres. 4 hermanas mujeres. A mi hermana Valdina ya empezó y le removieron sus ovarios, su útero, su seno. Después a mí, mi seno, mis ovarios, y mi útero, el útero primero, luego los ovarios, y luego, no, los senos, el último los ovarios. Y de ahí pues ya empecé yo con mis hijos a que se hicieran el estudio porque era bien importante saber pues, qué estaba pasando, ¿no? Porque yo no quería que ellos tuvieran algo similar a mí porque es un tratamiento muy... uno tiene que ser bien fuerte para aguantar. Y dije, no quiero. Vayan a hacerse el estudio, vinieron y de mis 3 hijos, 2 salieron positivos y uno no salió positivo. Uno, el mayor, salió positivo, él tiene una niña,
él tiene que tener siempre sus estudios constantes porque él tiene que estar bien. Y también ya cuando la niña empieza a crecer, pues como es niña, y de mi hija, ella salió positiva y ella ya empezó desde hace 6 años con su tratamiento, ya le removieron sus glándulas mamarias. Ahorita pues está esperando a ver si puede tener otro bebé y a removerle sus ovarios, y porque también ya necesita removerse el útero, porque está en un riesgo, le dijeron grande, porque ya tiene 36 años. Dijo el doctor que ya es necesario que le hagan todos los estudios para que ella ya esté más tranquila. Y otra hermana que igual salió con su positiva y ya que en el hospital le quitaron todo, también senos, ovarios. O sea que sí somos pacientes acá, recurrentes del hospital. Pero sí es algo que el estudio genético ayuda muchísimo. Si mucha gente se lo hiciera, se supiera de qué se tiene un reflejo. Porque sí, he conocido de mi misma familia que han hecho caso omiso, uno les dice, háganse el estudio, pregunten, ¿no? Y han muerto. ¿Por qué? Porque no han tenido porque no creen, no creen. Y nosotros viene de parte de mi mamá. Ese es el propósito de hacer un estudio, ¿verdad? Prevenir el cáncer o detectarlo a una etapa temprana. No tenemos más tiempo para ¿qué se recuerda usted del proceso de asesoramiento genético? Cuando vine acá me dieron una plática de qué es lo que me iba a enseñar el estudio genético. Y me dieron una plática de igual que cuántos genes tiene uno y por qué cosas se va desarrollando las enfermedades en el cuerpo, que muchas veces les agarra uno de parte de mamá o de parte de papá. Y yo entendí que ese es el resultado del examen, de ver qué es lo que uno tiene en sí, uno, para poder después ver qué es lo que los demás pueden tener. Yo eso lo entendí, a lo mejor lo entendí mal o bien, pero eso es lo que yo entendí. ¿Estaba sorprendida de los resultados? Sí, la verdad sí, porque cuando mi hermana la diagnosticaron pensamos que era un cáncer alejado, que no tenía ninguna, porque sí, la mamá de mi mamá murió de cáncer, su hermana de mi mamá murió de cáncer, pero nos hacíamos los estudios, papá Nicolau, mamogramas, y no, nunca pensamos que a mi hermana le fuera a tocar. Y sí, fue algo que sí nos sorprendió mucho, porque no, alguien tan cercano a uno no lo espera uno, pero sí, sí nos sorprendió mucho. ¿Y qué significó este resultado para usted? ¿El de mi hermano o el mío? El mío fue una gran, o sea que le abren a uno los ojos y le dicen, ok, tu hermana tiene esto, tú tienes esto, ahora tú tienes que ver por los que están a tu lado para ver qué es. Y empujar a mis hijos a decirles, yo tengo esto y no nada más me van a quitar mis senos, ahora siguen mis ovarios, ahora sigue esto, y me tengo que cuidar por el resto de mi vida porque tengo la mutación genética, que es lo que me dijeron, que tengo que estar siempre, no en riesgo, pero en un cuidado. Y decirles a ellos que necesitaban hacer lo mismo, que no lo dejaran a la y se va, sino que tuvieran ellos un poquito de tiempo, porque ahorita los jóvenes no creen en nada. Pero ellos sí lo tomaron bien y todos vinieron y sí me ayudó mucho. ¿Y cómo fue compartir estos resultados con su familia? Con mi Con familia. sus hijos. Pues mis hijos se pusieron tristes porque ellos no pensaron pensaron que ya nada más el cáncer del seno ya me iban a quitar los senos, hasta ahí se acabó. No pensaron que era algo que tenía que seguir un tratamiento, un seguimiento. Y ellos, pues, hasta ahorita ellos están pendientes y dicen, no, tienes que ir a tus citas, tienes que checarte. Y la familia, pues la familia
hasta ahorita, mucha familia no. Como que no. Y es algo raro, porque mis hermanas que no salieron con alguna mutación, han tenido cáncer de piel. Entonces, les digo, ya ven cómo no nada más es los que tenemos la mutación, somos todos. Entonces hay que tener cuidado. Sí. ¿Y cómo fue, ya platico un poco de esto, pero cómo fue vivir con esta información? ¿Sí cambió algo o realmente no? No, sí, cambió mucho para bien, porque uno se informa y cuando tenemos oportunidad de platicarlo con la familia, con amigos, yo a veces les digo, ¿no? Me dicen, bueno, ¿y por qué usted platica de eso? ¿Qué pasa? No, es que yo lo pasé y yo me informé. Le digo, y eso es bueno, porque ahora ya les metí la espinita para que ustedes vayan y busquen. Porque si no, es que un pariente mío tuvo esto, aquello, digo, pues es una señal que les están dando. Que no nada más les puede caer a ustedes, sino a alguien más cercano. Entonces tienen que ser, entonces es de mucha ayuda. La verdad es de mucha ayuda. ¿Qué fue algo bueno o positivo que salió de haberse sometido a una prueba genética? Y algo, tal vez algo difícil. Lo positivo fue que mis hijos vinieron y se hicieron el examen. Y lo difícil es aceptar que yo me sentí culpable de haber transmitido a mis hijos esta mutación. Y que van a estar, al igual que yo, por el resto de sus días, con cuidado. Ahora, no nada más ellos, es sus hijos. Esto es lo que a mí todavía no lo acepto, porque digo, yo lo hubiera aceptado muy bien, pero conmigo se hubiera acabado, ¿verdad? Pero como yo lo vi, ahora ellos no saben si se lo van a hacer. Entonces, sí, eso es una Sí, mencionó que su hija también le dijo que era un regalo. que mi hija me dice, gracias mami por el regalo que me diste. Le dije, no, pues tu mutación, mira ya cómo me quedé, ya me quitaron mis senos. Yo me sentí tan mal, dije, ay Dios, a mí también me lo regalaron. Digo, ni modo, le digo, tengo que vivir con eso y tienes tú que aprender que si me lo echas en cara no vas a agarrar nada. Tienes tú que ver de qué manera tú te vas a ayudar. Y pues sí, después de esta práctica que tuvimos, sí empezó ya con su tratamiento, ya no hace falta su útero, sus ovarios, y pienso que hasta ahorita va bien. También estamos dichosos, ¿verdad? Tener esta tecnología, porque los papás pues, no tenían estas pruebas genéticas, ¿verdad? Entonces se podían informar bien y cambiar el manejo de sus cuidados. Entonces, y es sorprendente los resultados, porque a mi mamá nos damos cuenta que por parte de mi mamá vienen todas las enfermedades. De parte de mi papá no viene nada, nada. Entonces, y sí, que de parte de mi papá nadie me ha muerto de cáncer, nadie. Y de parte de mi mamá, la mayoría de hermanas, tíos, abuelos, primas, sobrinos. Entonces, sí es algo que le ayudó uno a ver de dónde viene el problema. la historia familiar sí es clave. Sí, claro que sí, es bien importante. Y unos consejos que tiene usted para los que están tal vez interesados en las pruebas genéticas o están con un diagnóstico de cáncer de seno. Pues mire, cuando le diagnostican a uno el cáncer del seno es tan difícil asimilarlo en el momento porque uno dice, me voy a morir, me voy a morir. Y yo dije, híjole, no he acabado me faltan hacer tantas cosas que no me puedo morir. Tengo muchas cosas por hacer. Y no, dije, tengo que luchar y ahora sí, que sigue. Y siguieron muchos tratamientos, sí, porque para mí no sirvió la radioterapia, porque por la mutación genética, la radioterapia para uno que tiene mutación genética no sirve, tiene que ser quimio. Entonces, con la quimio, con todo lo que me dieron, yo fui avanzando en mi tratamiento, pero lo más importante fue lo genético, que ahí me di cuenta que
que si esta vez me tocó el cáncer de seno, tenía yo que volver tal vez a luchar en un futuro con algo más. Y sí, así fue, porque 2021 el cáncer de piel y así he estado, pero sí trato de que esto no, pues no haga mis días más tristes, ¿verdad? Sino seguir adelante y agradecer también a los padres que están acá, porque pues sí es difícil verse cómo queda uno, porque